Piali no Shintin he estado leyendo bastante para mejorar mi voz. No sé si se note en esta leyenda que voy a subir. Principalmente más que nada es porque quiero hacer actor de doblaje. Y pues quiero traer al canal anime, películas, series. Técnicamente un anime es una serie o dibujos animados de animación japonesa. Así que lo pondría igual como series y dibujos animados. Y pues quiero traer estas cosas en lenguas indígenas y pues he estado leyendo bastante y también trabalenguas, también me he puesto con poemas para dar más énfasis a lo que yo leo. Si la leyenda te gustó, por favor dale like y comenta. Mazacuach, en náhuatl, serpiente venada. Es en la mitología náhuatl un animal fantástico de cuerpo de serpiente y comezuelos de venado. Vivía en el Mictlán, el inframundo de donde solía ausentarse para llevar a cabo sus maldades que no eran pocas. Mito. Esta hermosa serpiente tenía la capacidad de convertirse en mujer para poder seducir a los hombres que se acercaban demasiado a la laguna de Tenochtitlan. Una vez que había logrado su seductor propósito, les mataba despiadadamente sin el menor remordimiento. Con las mujeres procedía de otra manera, las inducía a subirse sobre su lomo y ya que se encontraban montadas, se complacía en quemar sus entrañas, lo que les obligaba a retorcerse de dolor, razón por la cual era sumamente temida por las mujeres. Se dice que su carne blanca y suave tenía la facultad de otorgar a los hombres gran potencia viril, aunque por supuesto era impensable llegar a comerse a la Mazacuach, pues era imposible matarla. Debido a esta cualidad se la consideró el símbolo por excelencia de las relaciones sexuales y por ende se la relacionaba con la fertilidad de la tierra.